Buenas tardes, mi grupo se conforma por Angie April Peña Peña y Cristian Andrés Peña Cruz. El día de hoy les vamos a hablar sobre el ácido abscísico. En algunas ocasiones, la supervivencia de las plantas depende de su capacidad de restringir su crecimiento o su actividad reproductora. Tras los primeros descubrimientos de hormonas que aceleraban el crecimiento o que promovían el crecimiento, algunos fisiólogos vegetales decidieron cómo introducirse a la búsqueda de hormonas de acción inhibitoria de crecimiento. ¿Qué es una hormona vegetal? Una hormona vegetal, o también llamada fitohormona, son unos compuestos naturales producidos por las plantas internamente. Estos compuestos naturales definen de buena manera el crecimiento y desarrollo de las plantas. Estas fitohormonas se localizan o se encuentran en una parte de la planta u órgano a muy bajas concentraciones. Además de eso, son capaces de traslocarse a otra parte para poder regular los eventos fisiológicos que está presentando la planta. Los eventos fisiológicos que puede regular esta fitohormona son como inhibir, estimular y modificar el desarrollo de la planta. ¿Qué son los reguladores de crecimiento vegetal? Los reguladores de crecimiento vegetal son aquellas sustancias que actúan sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas. Estos reguladores son activados en muy pequeñas concentraciones y los encontramos divididos en dos grupos. El primer grupo son aquellas producidas por las plantas y el segundo grupo son de origen sintético. En los reguladores de crecimiento generados por las plantas podemos encontrar las fitohormonas o también llamadas las hormonas vegetales. Los reguladores de crecimiento vegetal se pueden dividir en grupos dependiendo a su estructura molecular, su actividad a nivel vegetal, sus efectos inhibitorios o estimulantes, entre otras clasificaciones. El ácido abscísico es una fitohormona u hormona vegetal que se encarga directamente de la senescencia y abscisión de las hojas, flores y frutos. Esto quiere decir que se encarga de envejecer y hacer caer estas partes. En esta tabla podemos ver que el ácido abscísico no presenta variedades, que el efecto a nivel celular es promocionar la producción de tejidos cigotos y tiene un fácil acceso a la membrana celular. Por otro lado, tenemos que el efecto a nivel vegetal del ácido abscísico es inhibir, regular, estimular e inducir en la planta. Y tenemos como precursor orgánico el isopentil, el pirofosfato y los carotenoides. Las funciones del ácido abscísico es mantener la latencia de las semillas, inhibir la germinación de las semillas y también inhibir el largor del tallo. El ácido abscísico también es capaz de acumularse cuando la planta está privada de agua. Esta es una de las razones por la cual al ácido abscísico se le denomina la hormona del estrés. Otra de las funciones del ácido abscísico es estimular el cierre de los estomas. En la primera imagen podemos observar que los estomas están abiertos. Esto quiere decir que hay menor cantidad de haba y la planta está en un ambiente normal y estable. En la segunda imagen podemos ver que los estomas están cerrados y esto quiere decir que hay una mayor cantidad de ácido abscísico, lo que quiere decir que los estomas por esa razón van a estar cerrados. Cuando la planta ya se encuentre en un ambiente estable y pase el estrés hídrico, los estomas se van a abrir ya que la cantidad de haba se va a disminuir. Normalmente los niveles de haba son elevados cuando la semilla está seca. ¿Para qué? Para que la semilla no pueda germinar. Cuando las plantas son adultas, el nivel de haba es muy elevado. Esto sucede porque aquí el haba inhibe el crecimiento de las raíces y promueve el cierre de los estomas. El cierre de estos estomas ocurre en las hojas y por lo tanto la planta empieza a intercambiar gases.
Sin embargo, cuando la planta está en unos niveles óptimos, el ABA disminuye. Los complejos que tienen DDA1 se activan más y así degradan los receptores de ABA. Cuando esto ocurre, se logra tener los niveles necesarios de ABA, disminuyéndose así los efectos que contiene como el cierre de los estomas y el efecto en el crecimiento. Es aquí cuando la planta ya asimila que no está teniendo ningún estrés y se empieza la germinación. Naturaleza del ácido abscísico. La estructura molecular del ácido abscísico nos muestra que tiene 15 carbonos, 20 hidrógenos y 4 oxígenos. Forma un sesquiterpenoide con un anillo aromático. Existen dos conformaciones posibles o enantiómeros del ABA. Esto depende de la posición que se le dé al carbono C1. Normalmente el ácido abscísico en la naturaleza se puede encontrar de una sola forma, que es la S o simplemente positivo. Transporte del ácido abscísico. La distribución de ABA por los compartimientos celulares se rige por el concepto de trampa de aniones, el cual consiste en que la forma disociada del ácido débil ABA, llamada o denominada anión, se acumula en los compartimientos alcalinos, tales como los cloroplastos iluminados, y se distribuye de acuerdo al gradiente de pH por las membranas. Por otro lado, encontramos también los transportadores específicos, que son aquellos que ayudan a tener controlado el nivel de ABA en una planta que está en un ambiente óptimo. Como podemos ver en la imagen, nos dicen que las condiciones normales de una planta de pH es de 6.3, pero cuando la planta está en un estrés hídrico, el pH aumenta a un 7.2. Cuando ocurre este aumento de pH, lo que ocasiona es que el ABA en su forma protonada no cargada, denominada ABA-H, se disocie con su forma aniónica cargada, denominada ABA-, y de esta manera sean transportados por el xilema y el floema. Al ocurrir esto, los transportadores denominados ABC son los encargados del transporte de dicho ABA, ya que estos son unos transportadores potenciales de ABA. Dichos transportadores son los que le ayudan a la planta a poder darle una respuesta a un estrés hídrico o de frío o de metales pesados. También, además de ser utilizados cuando la planta está siendo atacada por algunos patógenos. Como podemos ver en la imagen, el ácido abscísico utiliza rutas directas e indirectas. Como ruta directa tenemos la unión del ácido mevalónico y el fernesil pirofosfato. Cuando estos dos se unen, instantáneamente forman una ruta directa para que así se forme el ácido abscísico. Por otro lado, la unión del fernesil pirofosfato y la violaxantina con unos carotenoides forman un xantoxal. Esta ruta es una ruta indirecta, la cual forma un ácido abscísico. Síntesis del ácido abscísico. En primer lugar, se sintetiza el epoxicarotenoide, donde la zeaxantina se produce como un isómero trans, después de la ciclación e hidrolización de todo translicopeno, esto es a través de beta-caroteno. Los siguientes pasos consisten en la síntesis de isómeros de la bioxantina y neoxantina, que serán cortados para formar un precursor de 15 carbonos de ABA. La conversión de zeaxantina a violaxantina está catalizada por la enzima zeaxantina esposidasa a través del intermediario antesantina.
La formación de los isómeros cis de la violasantina y de la neolasantina se forma gracias a dos enzimas. La primera enzima es la neolasantina cistasa y la segunda es una isomerasa. Santosina se convertirá en un alcohol deshidrogenasa de cadena corta de ABA2. Finalmente, el abscísico aldehído se oxidará para formar el ABA por un abscísico aldehído oxidasa AAO3. Localización y movilidad del ácido abscísico. El ABA se encuentra de forma ubicua en algunas plantas superiores y en plantas inferiores. También se ha encontrado presencia del ácido abscísico en hongos fitopatógenos y en algunos tejidos cerebrales de los mamíferos, debido a que es un sesquiterpenoide. Al ser un ácido débil con una medida de acidez de 4,8, el ABA no se encuentra cargado en los apoplastos, que es relativamente acídico, por lo que puede atravesar con cierta facilidad la membrana plasmática y entrar a la célula. La distribución del ABA por los compartimentos celulares se rige por el concepto de trampa de aniones, en la que consiste en la formación disociada del ácido débil. Se acumula en los compartimentos alcalinos, por ejemplo, los cloroplastos luminados, se distribuye de acuerdo con el gradiente de pH a través de la membrana. Además de este reparto dependiente del pH relativo de cada compartimento, existen transportadores específicos que ayudan a contribuir con una baja concentración de lava en las plantas no estresadas. A pesar de la facilidad con la que el lava puede entrar en la célula, existen evidencias tanto de la percepción intracelular como extracelular del lava. Como quinto punto tenemos los efectos fisiológicos del ácido abscásico, o en sus siglas ABA. Como primer efecto tenemos estimulación del cierre estomático. Esto tiene el objetivo principal de este efecto es evitar que la planta elimine agua mediante el proceso de evapotranspiración y ayuda a regular el agua que contiene para su proceso metabólico. Como segundo efecto tenemos inhibe el crecimiento del tallo, mas no el de las raíces. Este efecto hace que el ácido abscísico no permite que ramifique las plantas ni el proceso de follaje, pero eso no es impedimento para que las raíces crezcan, ya que por medio de esta parte de la planta, cuando se adhiere al sustrato, ella busca fuente hídrica y minerales del sustrato para que ella se mantenga en pie. Como tercer efecto tenemos inducen las semillas, proteínas
de almacenamiento. En este efecto, el ácido abscísico promueve la latencia más no la germinación en las plantas. Esto hace que la planta sintetice proteínas en un lugar llamado endosperma, que es donde se guarda o se almacena todos estos nutrientes antes de ser germinada. El cuarto efecto fisiológico del ácido abscísico es la inhibición del proceso de las giberelinas en la producción de alfa-milasas. En este cuarto efecto fisiológico, las alfamilasas se enlazan en el alfa 1,4 del almidón, generando monómeros de glucosa, que como todos sabemos es la que le da energía a la planta. El quinto efecto es induce y mantiene la latencia. En este quinto efecto fisiológico, la latencia es la incapacidad de una semilla al germinar, pues en las diferentes zonas en donde se encuentran, a veces muy lluviosas o a veces muy secas. ¿Qué es lo que hace el ácido abscísico? Hace que ella se mantenga y se conserve con los nutrientes que tenga guardado, y por ende, cuando ya sea el momento más propicio, pueda germinar. El sexto efecto fisiológico en donde está involucrado el ácido abscísico es que induce a la senescencia de las hojas. En este efecto fisiológico, la senescencia es la fase inicial que toda planta realiza al momento de perder sus hojas, y esto evita que ella pierda o elimine energía innecesariamente. Como séptimo efecto del ácido abscísico tenemos que induce a la transcripción genética en la síntesis de proteasas. En este séptimo efecto fisiológico, induce a la transcripción genética, quiere decir que el ácido abscísico toma esto como medio de respuesta para crear proteasas. Las proteasas son proteínas que su función es eliminar otras proteínas que puedan generar patógenos que eliminen o molesten o atrofien a la planta, ya que el ácido abscísico es escogido como una fitohormona de estrés. Entonces, las proteasas se sintetizan y eliminan a otras si hay algún patógeno en la planta. En su uso comercial se ha investigado que el ácido abscísico no tiene muchas prácticas, ya que por lo mismo, por lo que inhibe el proceso de crecimiento, se desconocen muchas cosas en las que él pueda ayudar.
además de ser una hormona de estrés, afectaría en los distintos procesos, pero mediante un proceso in vitro que se ha realizado en algodón, se ha puesto en evidencia que esta hormona ha ayudado y estimulado el estrés de esta planta frente a ambientes adversos. Entonces esto quiere decir que no a todas las plantas se le puede hacer un proceso con esta hormona, ya que todavía se desconocen de todas las maneras posibles y solo se ha evidenciado o se ha visto una notoria mejoría en el sistema de algodón mediante el proceso de in vitro. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ahorita hablaré del uso comercial del ácido abscísico. El ácido abscísico es una fitohormona que regula el crecimiento vegetal. Esto ayuda a sus cultivos en la calidad de sus frutos, a promover la senescencia y la latencia y que estos frutos sean de mejor calidad. Como todos sabemos, los cultivos se encuentran en diferentes ambientes en donde el estrés abiótico por frío, por calor, afecta esto en la cosecha. Entonces se ha sacado el ácido abscísico para controlar todos estos factores y que el cultivo no haya mucha pérdida y mejore en cuanto a la calidad y la producción de estos cultivos, de estos productos. Dos cultivos que se han hecho la prueba del ácido abscísico ha sido el tomate y la uva de mesa de tinta. Sus distribuidores han sido Valen y Agrosur. Ellos utilizan el ácido abscísico al 20%, cada uno en sus productos. Su distribuidor, como le dije, es Valen y Agrosur. El fabricante es Tarazona para la parte de México y que no va. En el campo de uso, usos, esto está en diferentes cultivos. Para y para el protón está en la uva de mesa. Esto principalmente en la uva de mesa, ¿por qué? Porque ayuda a la pigmentación de los frutos. Esto ayuda a la maduración y a la calidad de este cultivo, ya que la uva es un cultivo muy frágil. Cuando vienen tempestades de frío o mucho calor, ella se pasma y no da el mismo rendimiento. Como todos sabemos, el ácido abscísico cierra los estomas. Esto hace que sea la maduración temprana de estos cultivos. Cisco Agro es una empresa que ha sacado un producto a base de ácido abscísico que cumple las mismas funciones y características que los otros dos ya mencionados anteriormente. Además de esto, se ha sacado un estudio que promueve la prevención de podredumbre apical. Esto se debe al cultivo de tomate en cultivos hidropónicos, ya que en pequeñas dosis le han hecho sus tratamientos con diferentes reguladores y esto ha hecho que el tomate ni se madure de manera tardía ni temprana. Todo tener un control del cultivo en sí para que no haya muchas pérdidas en esto. Y esto es todo sobre el uso comercial del ácido abscísico.